Mis queridos hermanos, pues un saludo bien especial para cada uno de ustedes. Vamos a continuar estudiando aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Si Dios lo permite, vamos a terminar hoy el estudio de Juan 10 y con este final de Juan 10 también terminamos una sección que empezamos en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, donde el Señor Jesucristo se presenta y argumenta en muchas ocasiones quién es Él, por quién es enviado y realmente cuál es su identidad, y se presenta Él mismo como Dios. Y recuerde lo que habíamos visto en todo el capítulo 10 hablando del Señor Jesucristo como el gran pastor. Y aquí en esta última escena que vimos a partir del versículo 22, Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la dedicación, que era una fiesta bien importante que se celebraba en Israel, donde se celebraba la liberación precisamente de Siria por allá en el año 164 antes de nuestro Señor Jesucristo, donde se celebraba que de alguna manera milagrosamente a través de algunos grupos Dios dio la liberación pues de una angustiosa esclavitud por parte de los sirios que querían destruir no solamente su pueblo, sino ante todo su amor y por el Señor. Recordemos que era invierno y el Señor, caminando por el portón de Salomón, recibe la censura de alguna manera de los extremistas religiosos, que lo cuestionan y le preguntan: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Estoy en el versículo 24. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor responde que Él ya lo ha dicho y es la verdad. El Señor ha repetido en innumerables ocasiones, y hemos visto aquí el testimonio en el Evangelio de Juan, quién es Él, de quién ha sido enviado, cuál es su comisión, para qué está en esta tierra, y que todo lo hacía en el nombre de su Padre. Y las mismas obras que Él hacía, no solamente las obras milagrosas, sino la misma obra de lo que Él revelaba y afirmaba, daban testimonio de Él. Pero Él nos da una gran realidad, y es que ellos no creían, no porque no fueran personas con la suficiente capacidad mental, no fueran personas con la suficiente capacidad intelectual para creer. Estas personas conocían sin lugar a dudas los escritos del Antiguo Testamento y ellos decían esperar a un Mesías. Pero dice el versículo 26 que ellos no creían por una razón: porque no eran de las ovejas del Señor, cosa que ya nos lo ha repetido en este capítulo 10 varias veces el Señor. Porque las ovejas se reconocen, tienen unas cualidades, y nosotros las vimos, Mauro nos las enseñó, que las ovejas son receptivas, son conocidas, siguen al Señor, Él les da vida, entonces las ovejas tienen vida. Él evita que las ovejas se pierdan, evita que mueran. Y terminábamos hablando de un tema espectacular: es la seguridad del creyente. Que en el Señor Jesús tenemos una doble seguridad, tenemos una doble esperanza de que nada nos podrá arrebatar del amor de Dios. Y en este mismo contexto, mis hermanos, vamos a continuar y quiero que veamos otras tres declaraciones del Señor. Hace 8 días vimos la declaración que Él es el Mesías. Él lo repite, y que como Mesías es un pastor que cuida a sus ovejas, y las ovejas conocemos su voz. Y quiero que veamos pues esas otras tres declaraciones. La primera es que Él es uno con Dios. La segunda es que Él es el Hijo de Dios. Y la tercera es que Dios está en Él y Él está en Dios. Y mis hermanos, la primera declaración del gran pastor que vamos a ver en el día de hoy es que Él es uno con Dios. Y esto es que sin lugar a dudas Él es Dios mismo. Pero Jesús no estaba diciendo que era la misma persona que Dios,
Y esto es importante dejarlo claro, el Hijo es una persona, el Padre es una persona y el Espíritu Santo es una persona, pero hay un solo Dios verdadero. Lo que él estaba sosteniendo ante esta declaración es que tenía la misma naturaleza que Dios, que era de la misma sustancia, de la misma esencia, que eran uno en poder, que eran uno en ser y que sin lugar a dudas eran uno en gloria. Y esto está muy conectado con lo que veníamos hablando de que el Señor Jesucristo guarda a sus ovejas. En el versículo 29 dice: mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y versículo 30, yo y el Padre uno somos, yo y el Padre uno somos. Y aquí es increíble cómo va de la mano el Padre y el Hijo en el cuidado de sus ovejas. Por eso estamos, sin lugar a dudas, mis hermanos, doblemente seguros. Y ya lo habíamos estudiado, por ejemplo, en Juan 6, 39 y 40, donde el Señor nos decía que, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y mis hermanos, los judíos se enfurecieron por lo que percibían inequívocamente como una afirmación blasfema sobre la deidad de Jesús. Ellos se creían justos en su propia opinión y empezaron a atacar al Señor. Y nos dice aquí en el versículo 31 que estos judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Esta ya es la cuarta vez que intentan matarlo en lo que vemos relatado en el Evangelio de Juan. Imagínense, la cuarta vez. Sabemos que los romanos habían privado a los judíos del uso de la pena capital, pero esta turba de hombres que estaban muy bravos, estaban airados y estaban listos para asesinar al Señor Jesucristo con sus propias manos. Lo que nos dice el versículo 32 y 36 es: ¿por qué lo quieren asesinar? Hay una acusación. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Al ver esta situación, el Señor Jesucristo con mucha calma le responde, y ellos le responden también, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. El Señor Jesucristo está hablando de las muchas y buenas obras que ha hecho y que ninguno podía negar. Y el Señor les pregunta por cuál de ellas iba a ser apedreado. El Señor no se acobardó, ni suavizó, ni se retiró su afirmación de ser igual a Dios. En lugar de eso, Él los confronta, los enfrenta a lidiar con algo que ellos no podían negar, y eran las obras maravillosas que Él había hecho, y eso ya lo habíamos visto en versículos anteriores. Esas obras eran prueba visible, eran una prueba tangible, había testigos y nadie podía escapar de que, sin lugar a dudas, el que hacía esas obras tenía una estrecha relación con Dios, era respaldado por Dios y sin lugar a dudas tenía el poder de Dios. La pregunta pues del Señor también metió a estos líderes en una posición incómoda, pues de oponerse a las cosas buenas. El Señor había sanado enfermos, alimentado multitudes, había liberado poseídos y había resucitado muertos. En este momento, cosas que vemos en el Evangelio de Lucas, y lo vamos a ver ya la próxima semana en el mismo Evangelio de Juan capítulo 11. Pero mis hermanos, lo increíble es que a estos judíos no los disuadía ningún milagro. Acuérdense del ciego que vimos en Juan 9, quien había llegado a una conclusión apropiada a partir de la obra milagrosa en su propio cuerpo. Y era que este hombre
Jesús era el Señor y que merecía recibir adoración. Por eso ese capítulo termina hermosamente hablando de la adoración del que había sido ciego ante los pies del Señor. Pero aquí, hermano, la turba está enfurecida. Ellos no tienen en cuenta las obras del Señor y le dicen al Señor: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Esa es la acusación, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hermano, las señales de Jesús demostraban su unidad, pero estos niegan a Jesús, niegan al Cristo y niegan su afirmación de ser Dios. Ellos, hostiles, sí entendieron lo que Jesús estaba diciendo. No es una confusión de los términos. Ellos entendieron, pero se negaron. Dice por allá el libro de Segunda de Pedro que se negaron voluntariamente. Es como algo ante lo que hay mucha evidencia, pero la gente prefiere cerrar los ojos y negarlo, y lo acusan de ser culpable de la blasfemia al decir que es Dios. Y hermanos, eso sin lugar a dudas sigue sucediendo, mis queridos hermanos. Sin lugar a dudas es el pan de cada día cuando llevamos el Evangelio a las personas, cuando les presentamos al Jesús de las Escrituras, que reiteradamente venimos viendo, afirma ser Dios, afirma ser Señor, afirma el ser juez, afirma el poder pedir cuentas a cada hombre de esta humanidad sobre su vida, sobre lo que hace con su vida, y afirma tener el poder para salvar, pero también el poder para, siendo Dios, para castigar, para llevar a juicio. Y esta afirmación, hermanos, de la unidad del Señor Jesucristo con Dios nos tiene que poner a reflexionar sobre qué hermoso es conocer al Señor y poder adorarle y poder rendir nuestra vida delante de Él, al mismo Dios que se hizo hombre y fue crucificado en una cruz. Y mis hermanos, la segunda declaración del gran pastor es que Él es el Hijo de Dios. Y aquí hay un gran reto en estos versículos desde el 34, donde Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije Hijo de Dios soy. Y mis hermanos, es importante notar que Jesús, habiendo sido acusado de blasfemia, cuya pena era la capital dentro de la ley judía, aunque ellos no la podían llevar a cabo, vemos que sus oponentes sabían precisamente a lo que él se estaba refiriendo. Y Jesús sabía la seriedad con la que ellos se tomaban pues la palabra de Dios, aparentemente, de modo que se trató de un reto del Señor al citar el Salmo 82:6. Y les pregunta que si en la ley no estaba escrito, yo dije dioses soy. Y este salmo dice que si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, ¿cómo no iban a llamarlo a él Dios? La misma escritura que los judíos valoraban usa ese término dioses ahí en el salmo para referirse a otros que no fueran Dios, y no está hablando de Dios con D mayúscula. Lo que dice el Salmo 82:6, hablando de unos jueces a los que Dios está reprendiendo, y eran jueces injustos de Israel, y los llama dioses en el sentido de representantes, de alguna manera de enviados por el Señor. Estos portavoces de Dios no habían hecho lo que Dios les había mandado. Y los líderes judíos no podían disputar el hecho de que la escritura decía que en el Salmo habían sido llamados dioses. Y por eso dice el Señor que la escritura no puede ser quebrantada. Era una declaración sin lugar a dudas clara y sin ambigüedades de la veracidad y autoridad de la Biblia.
pero les pregunta, si la escritura llama dioses con D minúscula a estos jueces injustos, ¿cómo podían decir sus oponentes que él no era Dios, había sido santificado por el Padre? Y además de eso dice, había sido enviado al mundo. Y además de eso lo acusan de blasfemia por decir hijo de Dios soy. Si Dios había llamado a simples mortales Dios y a mortales malos, mortales que tenían responsabilidades pero que no las habían cumplido, ¿por qué se sorprendían ellos porque Jesús se llamara a sí mismo Dios? Parecía de alguna manera inapropiado. Y no estaba él tratando de añadir evidencia a la deidad, porque lo que él argumenta son sus propias obras. Y me gusta mucho cómo lo expone un comentarista que se llama Leon Morris, que nos dice que este pasaje se malinterpreta a veces como si Jesús solo se estuviera igualando a los hombres en general. El razonamiento es así. Jesús apela al Salmo que habla de los hombres como dioses y entonces justifica autodenominarse hijo de Dios. Él está argumentando de menos a más. Si la palabra Dios con D minúscula se podía usar para personas que no eran sino jueces y jueces malos, ¿cuánto más podría usarlo con mayor dignidad, mayor importancia y significado para cualquier otro juez? En este caso, el que el Padre santificó y envió al mundo, el Señor Jesucristo. No es que Él se ubique en el nivel de los hombres, por el contrario, se está apartando de ellos, sino se está ubicando en el nivel de Dios mismo. Y por eso esa apelación del Señor Jesucristo del Antiguo Testamento es un reto para estos judíos, para que abandonaran sus conclusiones sesgadas. Y lo que podemos ver, mis hermanos, es la paciencia que ya hemos visto aquí del Señor, la misericordia con ellos al tratar de otra vez explicarles por qué Él dice lo que dice, pero lamentablemente ellos no escuchan, mis hermanos. Y podemos ver el corazón del hombre negado totalmente y ciego ante la palabra de Dios que se sigue predicando hoy en día y que lamentablemente para muchos hombres no son sino incoherencias y no quieren aceptar, y ese es un problema moral, no quieren aceptar que Jesucristo es el Señor, que es Dios mismo y es el Salvador. Y la tercera declaración, mis hermanos, del gran pastor es que Dios estaba en él y él estaba en Dios, y esa era una verdad absoluta. Si leemos a partir del versículo 37, el Señor les dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces Jesús nos dice que Dios estaba en él y que él estaba en Dios. Y esta es la presencia viviente de cada uno en el otro. Jesús es uno con el Padre y el Padre es uno con él. Son una mente, son un espíritu, son un ser, son una naturaleza y se refleja en su propósito y obra perfecta y plan perfecto para este mundo. El apóstol Pablo ya nos lo va a decir en Colosenses 2:9, que en el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y al mismo Felipe el Señor le dice que si él quiere ver al Padre, tiene que verlo a él, que él hace conocer al Padre. Y aquí hay un punto bien especial, porque para una persona es absolutamente esencial que conozca y crea la verdad de la Trinidad. Jesús estaba pidiéndole a estos no creyentes aquí en el versículo 38 que más si él hacía las obras de Dios que se habían demostrado, aunque no le creyeran a él, creed a las obras. ¿Para qué? Tenía un propósito.
Las obras eran para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, cada vez que nosotros podamos ver relatado un milagro de Jesús, mis queridos hermanos, y creo que cada vez que podemos ver evidente un milagro del Señor, porque todavía vemos milagros y milagros de toda clase, y San Agustín decía que el milagro más espléndido es ver el corazón de un hombre cambiado de muerte espiritual a vida espiritual. Y esos milagros han sucedido en cada uno de nosotros los creyentes y siguen sucediendo hoy. Porque el evangelio que predicamos, el evangelio que llevamos, hermanos, tiene poder, y no poder en el mensajero. No está el poder en el mensajero, sino está en poder en quien envía al mensajero. Y es el Señor poderoso el que convierte las almas. Y aquí está advirtiendo a cada uno de los no creyentes para que hagan una evaluación juiciosa de lo que ha dicho el Señor y de lo que ha hecho, de lo que se narra en la Biblia, y conozcamos una realidad, y es que Jesús es Dios, que comparte la misma sustancia con el Padre. Las obras de Jesús demuestran, hermano, la presencia viviente de Dios en él y de él en Dios. Pero lamentablemente estas personas continúan rechazando la declaración del Señor. Y hay una pregunta en Juan 14:10 que veremos más adelante, que tiene que ver con lo mismo. El Señor repite evidentemente los mismos argumentos. Dices, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, el Señor ya nos ha dicho eso, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Y en 17:22 de Juan veremos más adelante al Señor orando a su Padre, a Jesús orando a su Padre diciendo, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Y estas palabras, hermanos, son realmente profundas porque sin duda la unidad del Padre con el Hijo es compartida también con nosotros los creyentes. Podemos tener una relación con el Señor a través de Cristo y podemos estar unidos a Él, y es la gran promesa para los creyentes que están en Cristo, que eternamente permanecerán unidos al Padre y al Hijo. Y es sin lugar a dudas un gran aliciente para cada uno de nosotros esta realidad. Y hermanos, este capítulo concluye del versículo 39 al 42 con unas consecuencias y unos resultados bien importantes. Dice desde el 39 que procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y como era predecible, hermanos, el reto del Señor a sus oponentes cayó sin lugar a dudas en oídos sordos. Ellos no consideraron la evidencia y respondieron como lo habían hecho ya durante varios intentos para prenderle y matarle. Planeaban tal vez arrastrarlo fuera del templo en ese momento y lapidarlo, pero también podían quizás arrestarlo y llevarlo ante el Sanedrín para juzgarlo. Pero el Señor demostró de nuevo que no era su hora. Ya lo había pasado en Juan 7:30, vimos la misma escena, en Juan 8:20, y el Señor escapa de sus manos. Y él deja Jerusalén y no va a ser hasta 3 o 4 meses después que él vuelve a la ciudad de Betania para resucitar a Lázaro de los muertos y posteriormente entrar en triunfo en Jerusalén. Pero mis hermanos, algo que nos alegra de nuevo mucho aquí en el Evangelio de Juan es que junto a los que no creían, en la multitud había gente que creía y lo aceptaba.
y dice aquí en el versículo 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando a Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él. El Señor Jesús vuelve después a donde había sido bautizado por Juan, muy cerca de Betania, más allá de Jordán, y estuvo allí. Muchos fueron a él y reconocieron algo. Bueno, Juan no había hecho ningún milagro, pero todo lo que Juan relató, indicó sobre Jesús, era verdad, se estaba cumpliendo. Y las personas a las que había predicado Juan recordaron y empezaron a seguir a Jesús, como lo habían muchos hecho en el pasado con Juan el Bautista. Y aunque ellos reconocieron que no había hecho milagros, Juan fue un testigo de Jesús y las personas observaron. Entonces yo veo ahí que Juan de alguna manera les mostró a Jesús, y esa palabra quedó ahí en el corazón de ellos, y todo lo que dijo Juan sobre Jesús quedó ahí sembrada esa semilla, y posteriormente cuando el Señor llega, muchos creen en él allí. Y ahí así el ministerio público de Jesús concluye con un último rechazo. Este es de alguna manera una serie de rechazos que hemos visto desde el capítulo 7 hasta el 10, donde muchos líderes que debían haberlo reconocido como el Mesías, que conocían la Escritura, finalmente le rechazan, y los argumentos del Señor, que estaban también construidos y que sin lugar a dudas las obras los respaldaban, es finalmente rechazado. Unos meses después, el pueblo mismo, bajo la influencia de estos líderes, gritaba: crucifícale, crucifícale. Y mis hermanos, la realidad es que aún hay muchos que, como la nación judía en el tiempo de Jesús, permiten que las ideas preconcebidas sobre la religión, sobre el mismo Jesús, y también el amor por el pecado, que la gente amaba más las tinieblas que la luz, estas dos ideas le siguen a la verdad salvadora de Jesucristo. Pero lo impactante es que no obstante quienes se acercan en él, al Señor en arrepentimiento y fe, llegan a la verdad de quién es Él. Entonces, como hemos estudiado también en Amos, hay una invitación del Señor para cada uno de nosotros, aún los creyentes, para que cada día busquemos al Señor y vivamos. Y al que llegan arrepentimiento y fe, lo hemos estudiado, a ellos se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y creo que es una tarea, como digo, de cada día, hermanos. El Evangelio nos sigue dando vida cada día. El Evangelio nos sigue dando fortaleza cada día. El Evangelio sigue cambiando nuestro corazón, sigue cambiando nuestros deseos cada día. Y creo que cada día que abrimos las Escrituras de forma personal o en algún grupo o compartiendo el Evangelio, el Señor está realizando la obra que empezó de cambiar nuestra vida, y para su gloria creo que hemos visto lo que el Señor ha hecho. Mis hermanos, creo que hay muy buenas razones para orar y darle al Señor la gloria y la honra por su revelación en este libro de Juan y en estos últimos versículos de Juan 10, así que oremos. Nuestro amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Hoy veíamos declaraciones formidables de tu Hijo Jesús acerca de quién es, acerca de lo que ha hecho, acerca de su propósito y ante todo acerca de esa relación espléndida y de esa comunión perfecta que tiene Él contigo mismo, Señor, y que ahora podemos compartir a través de Él al acercarnos a ti, Señor. Y Padre, como siempre, la predicación nunca llega vacía. En algunos, Señor, hay rechazo, hay incredulidad, hay falta de arrepentimiento, hay amor por las tinieblas. Pero para tu gloria también en algunos hay conversión, hay luz, hay fe,
hay arrepentimiento y nos has hecho partícipes de esa obra, Señor. Algunos hace ya varios años, algunos otros hace pocos meses o pocos días, Señor. Y te damos gracias, Señor, y te seguimos pidiendo porque sigas aumentando nuestra fe, Señor, que a veces es débil. Y tú has hecho la obra, Señor, y has prometido seguir haciéndola. Por eso te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Te damos muchas gracias. Y mis hermanos también muchas gracias y si Dios lo permite nos veremos para compartir un poquito de estos versículos en el encuentro. Un abrazo para todos.